Vean chicos, esta mano robótica que estamos desarrollando, esta es para que ustedes también puedan hacerlo en casa. Vean, está súper padre porque solo tiene 5 servomotores. Lo estamos haciendo ahorita que funcione, baja y sube. Y vean chicos que aquí el movimiento es bastante natural. Esto hace que los dedos funcionen muy bien y se ve así como de esta forma. Porque ahorita les voy a enseñar a hacer el código de programación para que hagan esta figura así tan suavecito, no sea un movimiento brusco y sí, es con servomotores, así que acompáñenme a ver este video. Ok chicos, para realizar este proyecto, esta mano robótica lleva servomotores, ahí se escucha, por lo que utilizamos este shield o circuito impreso que hemos fabricado en PCBWay.com. Y vean, yo aquí mando mis circuitos impresos. Esta es una PCB que mandé anteriormente para Arduino Nano. Aquí están varios de mis pedidos que he hecho, así que ustedes pueden fabricar también circuitos impresos y hacer sus proyectos súper profesionales. Ok chicos, ¿cómo hicimos este proyecto? Número 1, hemos diseñado, aquí está la parte de diseño 3D, que muy importante, recuerden que tenemos un curso de diseño 3D donde ustedes están aprendiendo a hacer una arañita, un robot sumo, una mano robótica de hecho, y esta mano robótica es bastante genérica para que ustedes la puedan hacer en casa, es decir, puedan replicarla, que tiene 5 servomotores MG90 de engranaje metálico. De hecho, uno aquí en el diseño 3D, chicos, se los voy a mostrar. Aquí están diseñados como tal los servomotores, la tornillería, las partes, cada una de las palanques que tiene nuestra mano robótica. Ahora, bien es cierto que también estamos utilizando este shield o tarjeta impresa donde nosotros vamos a colocar cada uno de los servomotores. Y lo más importante aquí ha sido el código y en esa parte quiero llegar a ese paso, chicos, como más a detalle, que es el utilizar un for. Un for es un ciclo el cual tú puedes utilizar en ese lenguaje que es C más Wiring, que es el de Arduino, donde vamos a crear un ciclo en el cual podemos decir, por ejemplo, la posición de este dedo aquí está en 90 y que vaya descendiendo de forma gradual hasta el 0 y luego de 0 a 90. No enviamos los servos como anteriormente le hacíamos de 0, 90, 0, 90 y se ve muy abrupto el movimiento y nosotros los seres humanos no nos movemos así, o sea, nos movemos despacito, suave, lo que se llaman movimientos anatómicos. Por lo que esos movimientos anatómicos nosotros hay que tratar de replicarlos en nuestros robots para que se vean así, se vean que funcionan bien, baja despacito. Esto es el funcionamiento ideal en una mano robótica, en una prótesis, en todos los prototipos que hemos estado realizando. Entonces, el for, este ciclo lo que nos va a permitir es tener un punto de partida y un punto final, pero el cual podemos ir recorriendo poco a poco, pasito a pasito, respecto a un delay o un tiempo. Entonces, una vez que recorremos este tiempo en Arduino, que déjame en los comentarios si quieren que les deje el código para que ustedes creen interacción y también me ayuden a mí y yo les ayudo a ustedes. Entonces, con este código, una vez que ya lo cargaron, va a ser el movimiento, por ejemplo, aquí es 90 grados, aquí es 0, pero despacio. Y ustedes pueden colocar un delay de forma intermedia y va a ir más despacio, lo que se va a ver anatómicamente, se va a ver gradual y no va a ser un movimiento brusco, que también esto ayuda mucho en la fuente de alimentación, que de pronto cuando le hacen el movimiento brusco y son 5 servos, tienen un consumo de corriente bastante elevado, hacen tss. Entonces a veces hasta resetean al Arduino, pueden quemar sus servos, pueden quemar el Arduino, pueden quemar su fuente, pueden quemarse ustedes. Entonces, si ustedes lo hacen de esta forma gradual, hasta la corriente de arranque en un motor, este pequeño pico, se ve disminuido. Y bueno chicos, espero que hayan aprendido algo un poquito más acerca de las manos robóticas. Recuerden que tengo el curso de prótesis biónicas con inteligencia artificial, por si quieren aprender un poco más de esto. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.